Hola, hola, buenos días. Hoy es domingo 9 de mayo, sí, ¿verdad? Del año 2021. ¿Cómo están? Vamos a continuar con el estudio acerca del infierno. Para la palabra de Dios, para Dios, Él nos enseña en su palabra, nos instruye a que crezcamos en el conocimiento de su palabra, del Señor Jesucristo, de Él. Es imposible crecer en la fe, crecer en el ánimo, crecer en la esperanza si no dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios y de sus doctrinas. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Más de 400 veces en la Biblia se menciona el asunto del tema de estar interesado, de prestarle atención a la doctrina. El no prestarle atención a la doctrina nos lleva, aunque usted no lo crea o no lo sepa, al desánimo, a la desesperanza. A veces puede llegarte a sentir como que es medio monótono leer, tengo un programa, es bueno tener un programa de lectura bíblica anual, lo ideal es que leas la Biblia una vez al año, pero llega por ejemplo a leer otra vez el mismo texto y llegas a pensar y decir, yo otra vez ya leí esto, ya me lo sé. Bueno, es hora entonces de pasar a algo más profundo. Si estás comiendo Gerber todos los días de plátano, de durazno, bueno, tal vez ya es hora de pasar a la papilla, a algo más durito, algo más sólido. Esto es en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y sus doctrinas. Es importante estudiar las doctrinas. En ese caso, el tema que estamos viendo es la doctrina acerca de la retribución eterna. Recuerda, estamos viendo el tema del infierno. Cuando hablamos del asunto del infierno y todo esto, recuerda que estamos hablando, más bien lo tomamos en un concepto de retribución más que de castigo. Porque castigo en cierta forma implicaría corrección, pero en el infierno, después de la muerte, nos espera el juicio, dice, y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Así que la paga del pecado, la palabra de Dios en cuanto a la doctrina del infierno, se menciona más bien como retribución, en que Dios le da a cada quien lo que merece. Entonces presta atención, no soy partidario de que en la iglesia se proyecte la Biblia en las pantallas porque hace que la gente sea ociosa y no lleven sus Biblias a la iglesia. Entonces, ¿a qué vas? El punto principal de ir a la iglesia es estudiar la palabra de Dios. Pero yo noté en algunas iglesias que te la proyectan y ya la gente ni lleva Biblia. Si no llevas Biblia al domingo a la iglesia, eso me hace pensar que tampoco entre semana la abres. Ahora yo voy a presentarte los versículos de forma aquí en la pantalla para ser un poco más cómodo el asunto porque es un video, no estamos en la iglesia. Pero por eso es posible que no sea indispensable en esta ocasión que utilices la Biblia. Pero no soy partidario, insisto, de proyectar la Biblia en la pantalla y que la gente deje de utilizar el libro. Tu vida depende de que utilices el libro. Bueno, entonces vamos al tema. Presta mucha atención. Según el diccionario, la palabra infierno proviene del latín infernum, y el diccionario lo describe de esta manera: lugar donde los condenados sufren después de la muerte, castigo eterno, estado de privación definitiva de Dios. En diversas mitologías y religiones no cristianas, lugar que habitan los espíritus de los muertos. Hay una cuestión con la palabra infierno, y es que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Así que la palabra infierno, no te me asustes, vamos a explicar un poquito de esto. La palabra infierno como tal no existe en el Nuevo Testamento en los manuscritos en griego. En nuestro idioma, el traductor lo tuvo que poner porque no tenía tiempo de ponerse a explicar precisamente lo que vamos a ver dentro de un momento más. Podemos entender que en la Biblia describe Seol, el Hades, el Gehenna y el lago de fuego. Vamos a verlos cada uno. El Seol, según el Antiguo Testamento, lo puedes encontrar de esta manera. Dice en Números 16, 31 al 33, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Podemos pensar, algunas personas dicen, por ejemplo los testigos de Jehová, que no creen que existe el infierno como tal,
dicen que el Seol es la tumba. Bueno, en este texto posiblemente sí se refiere a la tumba o se refiere a un lugar en realidad más profundo. Vamos a ver otros versículos. Dice Deuteronomio 32:22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Como te puedes dar cuenta, esto definitivamente no puede estarse refiriendo solamente a la tumba. Habla de un lugar mucho más profundo y un lugar en el cual se manifiesta la ira de Dios. Definitivamente esto no se refiere ya a la tumba. Más adelante Job 7:9 dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Job 24:19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Es un lugar a donde van los pecadores. Ezequiel 31:14, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Así que el Seol está, dice la palabra de Dios, en lo profundo de la tierra. No se refiere necesariamente a la tumba, se refiere a un lugar mucho más profundo. Y sí, los que descienden a la fosa puede referirse a la tumba, pero también precisamente a ese lugar de mucho mayor profundidad. Amós capítulo 9, versículo 2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Esto se refiere a gente perversa del pueblo de Israel que habían abandonado a Dios y estaban cometiendo hechos atroces, pecados terribles. Así que Dios les decía que no van a poder escapar de la retribución, el castigo. Así que esta es una hipérbole, es decir, está hablando de un lugar tan lejano que no van a poder esconderse de Dios. Y esto evidentemente no se refiere a la tumba, se refiere también otra vez a un lugar mucho más profundo que la tumba. El Salmo 9, versículo 17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Ves? La palabra Seol define el lugar a donde van los muertos. Y ya nos está mostrando la palabra de Dios hasta estos versículos que hemos visto, que muestra que es un lugar que está en lo profundo de la tierra y al que van las personas que mueren. Salmo 86:13, te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Este es uno de mis pasajes favoritos cuando recuerdo en algunas ocasiones en que me he dado cuenta que Dios me ha salvado la vida en accidentes o situaciones de alto riesgo, que me he dado cuenta, en algún momento en que me di cuenta que estaba a punto de morir, estaba seguro que iba a morir y el Señor tuvo misericordia de mí. En fin, me encanta este pasaje. Las profundidades del Seol evidentemente se refiere a algo mucho más profundo que una tumba. Salmo 16:10, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este pasaje te vas a dar cuenta que lo cita también, se cita en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vas a ver que hay un cambio en la palabra Seol. Así que la palabra Seol es el lugar a donde van los muertos, los pecadores, etc. Vamos ahora a ver la palabra Hades, pero observa esa palabra Seol, no dejarás mi alma en el Seol. Va a ser muy importante en unos segundos más. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a ver ahora la palabra Hades. La palabra Hades aparece en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que no aparece en el Antiguo, porque esto tiene que ver con el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego, el famoso kiní, o escrito literalmente así, koiné. Entonces el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el lugar al que iban los muertos en el Antiguo Testamento es la palabra Seol. Por eso es la diferencia de Seol y Hades. Pero Seol y Hades son el mismo lugar. Mira, aquí lo tienes. ¿Te acuerdas que te decía que prestaras atención en el pasaje de esos Salmos? Dice, es la cita. En Hechos de los Apóstoles dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en él. Hades, ¿ves? En el Antiguo Testamento aparece como Seol, en el Nuevo Testamento aparece como Hades,
por la cuestión en la que fue escrito originalmente cada uno de los testamentos. El antiguo aparece Seol porque está en hebreo, y Hades aparece en el Nuevo Testamento. Es el lugar a donde van los muertos. Ya en resumidas cuentas hemos visto que define un lugar que está en lo profundo de la tierra y es un lugar a donde van los pecadores. Vamos a ver un poquito más de este lugar. Dice Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Cómo ves? Se refiere entonces a un lugar que ya vimos en el Antiguo Testamento que está en lo profundo de la tierra y a donde van los pecadores. Una vez más, no se refiere definitivamente solamente a una tumba, sino a un lugar muy profundo en la tierra. Mateo 16:8, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya va quedando claro, ¿verdad? Es el lugar al que van los muertos. En este caso, en este momento, al lugar donde van los muertos, las personas que no confían en Jesucristo para salvación. Vamos ahora a ver la palabra Gehenna. ¿Qué es esto del Gehenna? Si tú revisas el pasaje de Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30, vas a notar que dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y el pasaje siguiente es parecido: y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En nuestras versiones, Reina Valera 1960, que por cierto sigue siendo de las más confiables Biblias en su traducción, y yo te recomiendo que uses esa. En nuestras Biblias aparece la palabra infierno, pero en la versión, en los manuscritos en griego aparece la palabra, tal como está ahí entre paréntesis, Gehenna, así tal cual. Los de habla inglesa la transliteraron con la H, así como lo ves ahora, Gehenna. De hecho, en nuestro idioma castellano también, cuando interponemos una H, es porque le tenemos que dar una pausa. En fin, en la versión de los testigos de Jehová, por eso los testigos de Jehová dicen que el infierno no existe, no aparece la palabra infierno, sino la palabra, así como tal, Gehenna. Ahora, ¿qué es eso del Gehenna? Bueno, el Gehenna era el basurero de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Muchos siglos atrás, era el lugar donde los hebreos, y antes de los hebreos, hacían sacrificios a un ídolo perverso, malévolo, que se llamaba Moloch, donde la gente iba y sacrificaba a sus hijos a ese ídolo. Imagínate qué terrible, perverso era eso. Y algunos niños eran arrojados vivos al fuego ahí. Así que imagínate los gritos de terror de los niños, de los chiquitos. Era terrible. Así que con el paso del tiempo, nació un descendiente de David, que llegó a ser rey, que se llamaba Josías, y profanó ese lugar para que la gente ya no siguiera cometiendo esas atrocidades, y lo convirtió en el basurero de Jerusalén. Ahora, la basura de nuestros días no era la misma basura de aquellos tiempos. O sea, no te imagines un basurero donde hay tirado latas, botellas de vidrio, de Coca-Cola, llantas, cosas así, ¿no? Sino que la basura de aquel tiempo era distinta. Había ropa sucia, ahí te va. En aquel tiempo, por ejemplo, no existían las toallas femeninas, ¿ve? Que las mujeres usan hoy. Usaban trapos, así que ese lugar, ahí se tiraba el tipo de basuras de ropa podrida, sucia. También se tiraba los restos de cadáveres de animales, los intestinos, y ahí iba a dar todo tipo de basura. Y de vez en cuando, ahí también arrojaban algún condenado a muerte que había sido ejecutado, que no consideraban ni siquiera digno de ser sepultado. Ahí también los tiraban. Así que el lugar era terrible. No sé si alguna vez pasaste por un basurero así. Allá en mis tiempos de infancia, yo nací y crecí en Culiacán. Culiacán estaba a las orillas de la ciudad en ese tiempo, donde yo nací y crecí. Y cerca de allí estaba el basurero, el basurón, le decían. Y tú te dabas una vuelta, hazte de cuenta prácticamente el Gehenna. No había cadáveres de seres humanos, a menos que cometieran un crimen y tiraran alguno. Pero había animales, cadáveres, burros y cositas así, ¿no? Espantosas. Y había un terrible mal olor, había gusanos, y había pues perros muertos de hambre que andaban buscando lo que comer. En fin, en el tiempo en Jerusalén, en ese lugar también se juntaban buitres, opilotes,
Bueno, no tanto los opilotes, más bien es de estas regiones de América, pero había buitres, había chacales, había hienas y perros salvajes y se peleaban por los restos de animales, de tal manera que de día se veían cosas terribles como animales, se escuchaban rugiendo, crujiendo los dientes, y de noche se escuchaba eso, la pelea de las fieras por estos restos, los malos aromas. Algo curioso es que descubrieron los hebreos es que al espolvorearle azufre, le prendían fuego para, pues, hacer que se consumiera, ¿no?, la basura. Pero el azufre no se consume como el alcohol o la gasolina, que le prendes un cerillazo y se consume rápidamente. Así que el azufre tarda en consumirse, y de esa manera, de día, a lo lejos el basurero podías ver que era un lugar terrible, había fuego y había humo constantemente subiendo. Y de noche, pues, escuchaban a las fieras peleándose. De día veías los gusanos, los malos aromas, era un lugar terrible, espantoso, y de noche se veía el fuego a lo lejos y el humo que nunca se apagaba. En fin, pero cuando Jesucristo lo ves en este pasaje de Mateo capítulo 5, de la forma como lo cita, te das cuenta que lo está usando como una alegoría. Los testigos de Jehová pasan por alto la interpretación de la alegoría porque tratan de demostrar que ellos descubrieron el hilo negro, que estamos equivocados en decir que el infierno es un lugar. El único que trata de demostrar que el infierno es un lugar es el diablo mismo. Por eso es una herejía. Pero mira, cuando Jesucristo les estaba diciendo, mira, saca tu ojo porque evidentemente a nadie fue echado al Gehenna, al basurero, por haberse echado un taquito de ojo, es decir, por haber pecado, por haber visto con malas intenciones a una mujer. Nadie se sacó el ojo, ¿ves? Es una alegoría. Entonces lo que Jesucristo estaba mostrando ahí es el valor que tú le puedes dar al ojo comparado con la perdición eterna. ¿Quieres entender lo que es la condenación eterna? Échale un ojo al infierno. Échale un ojo al Gehenna. Por eso vas a ver que la Biblia lo describe de otras maneras, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso los testigos de Jehová te van a decir que no existe el infierno, porque el infierno ahí no existe la palabra infierno, sino que es la palabra Gehenna en los manuscritos. Y tienen razón. Pero el traductor no tenía tiempo de ponerse a explicarte todo esto del basurero, así que le puso infierno. Tú entiendes lo que es el infierno y ya está. Habría que profundizar para entender, sí, el contexto cultural que había en cuanto al basurero de Jerusalén. Pero Jesucristo lo utiliza como una alegoría, como una ilustración. Así que el Gehenna sí era el basurero de Jerusalén, pero lo que Jesucristo está mostrando es un aspecto espiritual del pecado. Acuérdate lo que mencionaba en el otro estudio, ahorita lo voy a mencionar otra vez, que para poder entender el asunto de la retribución eterna y de lo que es el castigo en el infierno, primero necesitas entender lo que significa el pecado y qué tan ofensivo es para la santidad y la persona de Dios. Pero ya lo veremos más adelante. Entonces, eso es el Gehenna, o en realidad es Gehenna. Vamos al siguiente. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna, en el infierno. Es decir, le hacía Jesucristo la alusión a la gente de, miren el basurero. Ese basurero, si te parece terrible y espantoso, bueno, obviamente Jesucristo se refería a un lugar espiritual. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación de él? Gehenna, una vez más haciendo Jesucristo alusión alegóricamente al lugar espiritual de la condenación eterna y del lugar donde se le da retribución al pecado, al infierno, el Gehenna. Es decir, tomando como ejemplo el basurero de Jerusalén, como ya lo hemos explicado. Ahora, la Biblia lo menciona de otras formas. Menciona, en Lucas 16:28 dice que es un lugar de tormento. Mateo 25:41 dice que es un lugar de fuego eterno. Marcos 9:44 dice es el lugar donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. O sea, está haciendo alusión evidentemente al Gehenna. Pero es importante entender que la revelación de Dios en cuanto a la retribución eterna, el castigo eterno, déjame te cito textualmente a Louis Sperry Chafer, un erudito en el tema bíblico teológico y el fundador del Seminario Teológico de Dallas. Es decir, no era cualquier improvisado. En su teología sistemática dice así:
Se necesita enfatizar fuertemente la verdad de que la retribución eterna no solo es una doctrina que se sostiene completamente por la Biblia, sino que no solicita de la corroboración de otras fuentes. No invita de la mente humana ninguna opinión. Además, se presenta tan claramente en las Escrituras, en todos sus detalles, como es posible que el lenguaje exprese las ideas. Que los hombres pretendan negar lo que Dios claramente ha declarado no trae ninguna ventaja. Para ellos sería mejor conformar su mente y ajustar sus acciones a la revelación que Dios les ha dado. Así como el cielo es un lugar y no simplemente un estado mental, de igual manera los reprobados van a un lugar. Se indica esta verdad por las palabras Hades, ya lo hemos visto, Gehenna, y es un lugar de tormento, que es una situación indescriptible de sufrimiento, está indicado por los términos figurados que se usan para describir los padecimientos. Fuego eterno, lugar donde el gusano de ellos no muere y su fuego no se apaga, el lago que arde con fuego y azufre, el pozo del abismo, las tinieblas de afuera, un lugar de lloro y crujir de dientes, un fuego que nunca se apagará, el horno de fuego y la oscuridad de las tinieblas. Recuerda que el lenguaje está tratando de darnos una ilustración con base en lo que nosotros conocemos, el fuego, todo esto que acabamos de describir, para que nos demos una idea de lo que es. Pero la realidad va mucho más allá de lo que el lenguaje intenta representar, de lo que el lenguaje intenta explicarnos. Nosotros necesitamos que Dios utilice ejemplos de algo que nosotros conocemos para que Él nos pueda dar una idea de lo que la realidad es después de la muerte. La otra palabra o concepto que está en la Biblia acerca de este lugar es el lago de fuego. Esto viene principalmente en el libro de Apocalipsis. Fíjate lo que menciona en cuanto a los que adoran a la bestia y al falso profeta, es decir, al anticristo. Dice Apocalipsis 14:9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Yo a propósito subrayé la ira de Dios, porque hoy se manifiesta la bondad y misericordia de Dios, pero en aquellos tiempos, después de la muerte, espera el juicio, y después del juicio es la ira de Dios. Y dice, versículo 11, nótalo, no tienen reposo. Es decir, es constante y de forma consciente el sufrimiento. No es, como dicen los testigos de Jehová, que van a quedar en la inconsciencia. Hay otros textos, pero fíjate que toma nota en cuanto a que dice que estas personas son atormentadas con fuego y azufre. Es interesante y muy notable la mención del fuego y el azufre. Vamos a ver otros pasajes en cuanto al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Este lo tienes que memorizar. Cuando el diablo te recuerde tu pasado pecaminoso, tú recuérdale su futuro. No en una forma de desafío, por supuesto. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nota que dice atormentados día y noche. Esto recordando, ¿te acuerdas lo que dice el pasaje anterior? Estas personas son atormentadas en fuego y azufre y no tienen reposo. Bueno, ahora ya está agregando la palabra de Dios que ese lugar de fuego y azufre lo describe como el lago de fuego, y son atormentados sin reposo. También dice del juicio final a los seres humanos. Vimos el juicio final a Satanás y a la bestia y el falso profeta y a las personas que le adoran. Y ahora en Apocalipsis capítulo 20 menciona el juicio a los seres humanos que rechazaron. Lee el pasaje, habla del juicio final. Y las personas son juzgadas cada una según sus obras, y sus obras demuestran que son culpables. Y dice acerca de ellos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué cosas suceden en el lago de fuego? Son atormentados sin descanso de forma consciente
día y noche por los siglos de los siglos. Te recuerdo que el tema del infierno, como lo mencionaba ahorita de la lectura que hice de Louis Sperry Chafer, no es un tema a debate, no es un tema en el que Dios pida su opinión al hombre, pero el hombre trata de, como es tan terrible el asunto del infierno, no le gusta al hombre, trata de encontrarle o de inventarse cosas con tal de distorsionar lo que dice la Biblia en lugar de simplemente aceptarlo. Mira, ¿cuánta gente no abre tal vez sus ojos en el infierno y de pronto se dan cuenta y reconocen, órale, era en serio entonces, era verdad que hay un infierno? Y mucha gente piensa que no es tan mala como para ir al infierno, pero tampoco son tan buenos como para ir al cielo. ¿Y entonces qué? Hay un infierno y hay un cielo. La palabra de Dios es muy clara en su advertencia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado, la retribución del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Es importantísimo prestarle atención a toda la palabra de Dios, a sus doctrinas, y en este caso la doctrina de la retribución eterna, el infierno, porque precisamente esto te va a llevar a 3 puntos. Primero, si no eres salvo, a caer de rodillas y entender la realidad de lo que te espera después de la muerte, el infierno y la retribución eterna, y caer de rodillas y confiar en Jesucristo y pedirle salvación. Si tú todavía no le has pedido a Jesucristo que te salve, este es el momento. No lo dejes para mañana, porque tal vez no haya un mañana. Es ahora o nunca, como dice el dicho, es ahora el día de salvación. Entonces, estudiar estos temas te va a llevar al asunto de caer de rodillas y pedir ayuda, pedir salvación a Jesucristo, confiar en lo que Él hizo por ti en la cruz. Segundo, si ya le pediste a Jesucristo que te salvara, ya confiaste en Él, el estudiar y considerar este tema te va a llevar a caer de rodillas y vivir agradecido, adorándole, porque Él ha tenido de ti misericordia y por su gran amor te ha salvado en Jesucristo. Entonces, el permanecer constantemente conscientes de lo que Dios te ha salvado y del enorme problemón que te ha quitado de encima, te ayuda a vivir con esperanza y con optimismo de entender que cualquier problema o cualquier situación que te encuentres en el mundo no se compara en magnitud a lo que Dios ya te libró. Y puedes vivir con optimismo y con esperanza enfrentando al mundo con la palabra de Dios. No te apartes de la palabra de Dios. Entonces, primero, pídele salvación si aún no confías en Él. Segundo, cae de rodillas y vive agradecido con el Señor por su gran misericordia y por su gran amor. Y tercero, no puedes quedarte callado. Esta es la desesperación en la que cae un cristiano y un pastor cuando ve que tantos cristianos andan en la pavada, en la tontería, dejándose arrastrar por el mundo, menospreciando y teniendo por poca cosa lo que para Dios significa, que Él nos revela a través de su palabra, lo que significa lo ofensivo que es el pecado para Él. La respuesta de Dios para el pecado es la separación eterna y su ira sobre el pecado. Esa es la realidad de lo que significa el pecado. El estar consciente de eso te va a mantener activo y te vas a dar cuenta cómo tanta gente y tantos predicadores enseñan basura, tratan de mantener animada y motivada a su gente en lugar de exhortarles y que sea la palabra de Dios la que les anime y la que les motive. Te das cuenta que la urgencia más grande que hay en este mundo no es que te vayas de vacaciones a la playa, no es que te saques el melate o que tengas la mejor casa. La urgencia más grande de este mundo es que prediques el Evangelio. Porque la salvación de un alma es importantísimo para Dios. Dios pagó el precio más caro que se pudo haber pagado por la salvación de cada alma. Y está la ilustración de aquel niño que un día vivió cerca de la playa, y una marejada en la noche había sacado a muchas estrellas de mar, y estaban en la playa las estrellas moviéndose, y eventualmente el sol iba a salir y las iba a quemar y iban a morir. Así que el niño, con su misericordia, empezó a agarrar las estrellitas y las regresaba al agua. Eran miles de estrellas. Y un señor le dijo: niño, no pierdas tu tiempo.
No vas a poder salvarlas a todas, no vas a hacer ninguna diferencia. Y el niño le contestó, no las podré salvar a todas, no podré, pero definitivamente para esa que sí salve, para esa que sí arroje al agua, para ella sí va a ser una gran diferencia. Así que el ignorar la palabra de Dios y sus doctrinas y el ser serio en creerle a Dios, en de verdad creerle que lo que dice la Biblia es verdad, que después de la muerte nos espera el juicio y después la condenación eterna, no puedes vivir en la indiferencia, en la frialdad, viendo que tu familia, tus vecinos, tus amigos, conocidos van camino al infierno. Y también no puedes quedarte callado sin ofenderte, viendo que hay gente que va a las iglesias y que los predicadores solamente los mantienen entretenidos. Cuando hay tanta gente que se está yendo al infierno. Deja tú de ir a predicar a la Conchinchina o al otro lado del mundo. ¿Tienes familiares que aún no han creído en Cristo? Olvídate de ir de misionero a Kazajstán, a Irán, al Congo, si no has ganado ni a tu familia. Lo que no has logrado aquí no lo vas a hacer allá. Entiende lo que el estudiar la palabra de Dios mantiene ardiendo la pasión por el Señor, tus rodillas pegadas al cielo, al suelo, constantemente adorándole. Y tercero, te mantienen constante encendido en hacer la obra de Dios. La obra de Dios no solo es pararse en la iglesia a cantar o a decir tonterías, es obedecerle. Una vez más esa frase, si no predicamos el Evangelio, tan solo somos un grupo de cristianos desobedientes y rebeldes que se reúnen los domingos a pasársela bien y vivir en el autoengaño. Os ruego que soportéis la exhortación. Repasa los versículos que viste acerca del infierno. Créele a Dios, la cosa es muy seria. Al que no ha confiado en Cristo le espera la ira de Dios después de la muerte. Si esto no mueve tu compasión, si esto no mueve tus pies o no te empuja a caer de rodillas para orar por la salvación de los que te rodean, entonces tú no eres creyente. Tú no has confiado en Jesucristo. Tú necesitas pedirle que te salve, porque no eres hijo de Dios. Esa es la realidad. Porque por fe somos salvos. Sí, pero ¿cómo es posible que digas que eres un hijo de Dios por fe y no le crees a Dios? Entonces como que no tiene lógica. Tal vez estoy siendo atrevido. Pero si tú has confiado en Jesucristo como salvación, el mandamiento para ti es que sigas a Jesucristo. Y segundo, ve, predica el Evangelio y haz discípulos. Ese es el principal mandamiento y el mandamiento clave que hay que obedecer. Que Dios te bendiga y una vez más te digo, os ruego que soportéis la palabra de exhortación. Que tengas lindo día. Te recuerdo que aquí arribita está el WhatsApp, el botón de WhatsApp para que hagas consultas, preguntas, lo que tú gustes. Estamos para servirte en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga.